Bueno, abundamos en la mentalidad hacker por requerimientos amables de una persona que a veces me sigue y también pensándolo mejor, creo que hay que insistir en cosas que se quedaron en el tintero y que creo que es importante decir, porque esto no son temas simples, no, son temas complejos. Ya dije 2 vídeos atrás lo que era para mí la mentalidad hacker, a ellos me remito, salvando el último vídeo en el que conté un cuento de lo que me pasó en la época covidicia de 2021, que de alguna manera también tiene que ver con esto. Pero bueno, me dejé llevar como cantaba el amigo, ya lo diré mañana. Se dejaba llevar, que lo contaba el amigo madrileño Antonio Vega. Pues me dejé llevar un poco, bastante. Herramientas de un hacker. Silencio mental, ausencia de rituales y distancia. Me voy a apoyar en un guión porque si no me voy a ir por las ramas y no conviene. ¿Qué es el silencio mental? Obviamente no es lo que estoy haciendo ahora. El silencio mental es lo que hago normalmente a las 7 de la mañana. Eso sí, eso es silencio mental durante más de 1 hora. Bien. Si yo fuera más disciplinado, haría más silencios mentales a lo largo del día. Pero me falta disciplina y eso, me falta disciplina. Bien. Silencio mental. Tenemos que tener silencios mentales cotidianos, por lo menos de media hora larga, para darnos cuenta de quiénes somos o de quiénes no somos mayormente. No voy a hablar aquí pormenores del silencio mental, porque me iría del tema y además sería bastante pesado. Si nuestra vida ya es suficientemente distraída, nos distraemos demasiado, pues apliquemos silencios, sobre todo para los que intentamos mantener una mentalidad hacker. El silencio mental ayuda a componernos, ayuda a recapitular también. Y hablé vídeos atrás, en el año pasado creo, de lo que es la recapitulación y sus etapas. Búsquenlo por ahí, yo qué sé. La recapitulación, hablar de la recapitulación, pues también ameritaría muchas horas. Y también es un desgaste añadido. Pero bueno. El silencio mental ayuda a reorganizar energías sueltas. Dispersión en el 90% de tiempo. Dispersión en el 90% de tiempo que pasamos, por lo menos tengamos un 10% de silencio mental, joder. Si no logramos esto, vayámonos despidiendo de alcanzar algo. Y hablo en serio. Hablo en serio. No me alargo en este punto. Agreguemos silencios mentales en nuestra vida. Sea vía meditación, sea vía simple, de un silencio que puede ser caminado si quieren, en el bosque o en el jardín o donde sea, también sirve. Es lo que los japoneses zen llaman la práctica del kinin, creo recordar, la meditación caminada. No es necesario ritualizar una caminata.
No, simplemente caminen despacio y esto ya es suficiente silencio. En la playa también se puede hacer, yo lo he hecho, me olvidaba, yo lo he hecho este mediodía como a la 1 en mi pedazo de playa que no había casi nadie, ahí pues desnudo como me llevaron al mundo y caminando un poco en círculos, entre roca, arena y agua, silencios mentales. Eh, ¿Qué más herramientas hacker tenemos? Ausencia de rituales y entrecomillado pongo absurdos. Eh, es necesario eliminar todos los rituales de nuestra vida, para los que los hemos tenido y grandes y para los que todavía mantenemos algunos. Es muy importante deshacerse de rituales. Si nos deshacemos de rituales, encontramos un orden mental y físico, acompañado del silencio mental. Me viene a la memoria uno que ha sido practicante de budismo tibetano durante más de 16 años, presente, que ya lo he contado también, además que estuve en el 2007, ¿verdad?, en Canadá, que ya lo he contado también en un curso preparatorio, no, preparatorio miento. El curso era de un alto yoga tantra, según la secta de budismo tibetano, de la que no quiero hablar porque me alargaría mucho. Uno tenía la idea de tomar los hábitos de monje y realmente estaba dispuesto a esto. Por esto me fui a Canadá para que alguien me asesorara. Al final el invento salió rana y tuve una experiencia unitiva que creo que también he contado, con la cual me olvidé de los hábitos monásticos. Bien. Ausencia de rituales. Hablando de esto me olvidé de lo que quería decir. Y eso que traigo guión. Ausencia de rituales absurdos. Sí, ya me vino. Hay una persona que se llama Stephen Batchelor, inglés, que fue monje zen y monje budista, tradición Gelugpa, tradición tibetana. Stephen Batchelor ahora es seglar y tiene buenos libros en inglés. Budismo sin creencias, buen libro. Stephen Batchelor medita, sigue meditando, pero es creativo. También pinta y creo que hace trabajos manuales. Pero evidentemente ya no sigue ningún ritual, eso es lo que quería decir. Stephen Batchelor, una persona ya rondando los 78 años probablemente, ya colgó los hábitos, colgó las botas, que se diría un símil futbolístico, colgó los hábitos monjísticos, colgó los hábitos monásticos, tanto de budismo zen como de budismo tibetano. Manda cojones, no es fácil, no es fácil. Lo cual no quiere decir que sea recomendable. No, yo no recomiendo nada. Meterse en un asunto de estos y, como se llama en inglés, disrobe, quitarse el ropaje, no es nada simple. ¿Por qué? Porque estás metido hasta las trancas en rituales. Por tanto, es muy importante, yo creo que de esto hablaría con conocimiento suficiente el propio Stephen Batchelor, de cómo colgar unos hábitos y de cómo deshacerse de rituales. Es importante. El ritual es una larva. El ritual es un engrama. Esa es mi opinión. El ritual no es bueno. No, lo siento. Y me duele a veces decirlo, ¿no? Porque yo sé dónde he estado y deshacerme de rituales me costó muchísimo. Por lo menos de los rituales más pesados. Cuesta mucho, muchísimo. Es decir, es una programación mental muy fuerte, el ritual. Sea el tipo de ritual que sea. Ya sea ritual religioso o ritual propiamente
emocional, ritual traumático que derivaría de problemas psicológicos. Es muy difícil deshacerse de rituales, pero conviene, conviene. Si alguien quiere abundar en esto, yo con mucho gusto a título personal le digo lo que sea, pero en principio en estos vídeos, digamos, genéricos, no me pidan meterme encapsularme en cosas que son importantes, pero evidentemente no hay tiempo suficiente. Herramientas hacker, silencio mental, como sea. Ausencia de rituales, elimínenlos. Como si fuera fácil. Herramientas hacker, tercero, la distancia. ¿Qué sucede? Este tercer elemento o esta tercera herramienta, de alguna manera, se soluciona por sí sola a medida que uno va aumentando el nivel de consciencia. Bueno, el silencio mental y la ausencia de rituales también. Cuando tú vas aumentando tu nivel de consciencia, vas dejando rituales por el camino y vas consiguiendo más silencios mentales. Es verdad. Es verdad. Vale, tercer elemento, la distancia. ¿Qué quiero decir con distancia? Intentaré hacerlo corto. Imaginemos una pregunta y una respuesta. Entre una pregunta y una respuesta media una distancia normalmente, del que pregunta y del que responde. Yo me refería más a una autopregunta y a una autorrespuesta. A nivel de conciencia me refería a esto. El que se autopregunta y el que se autorresponde. Esta tercera cláusula, esta tercera clave tampoco es fácil. También requeriría mucho tiempo. Pero bueno, estoy dando pinceladas. No puedo hacerlo de otra manera. Pongo un ejemplo del budismo zen japonés. ¿Por qué escribo esto? Ya no me acuerdo. A ver, poner el ejemplo del zen. Sí. Me acuerdo que cuando acudía de vez en cuando a algún grupo de budismo zen en Barcelona, y en México también acudía, ¿cómo no? En México también acudí con un maestro zen que se llamaba Teshin Sanderson, era norteamericano. Cuando terminamos una meditación, una sesión de meditación en postura zen, con un mínimo ritual, cuidado. Al final de la sesión de 25-30 minutos, el maestro zen nos inquirió, a ver, ¿tienen preguntas? Any questions? Y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. No ameritaba ninguna respuesta, no ameritaba ninguna pregunta. Nos quedamos vacíos mentalmente. No teníamos ninguna duda ni ninguna pregunta. O si teníamos dudas, es que no era ni necesario preguntarlas. Con lo cual la propia duda se autoanula. Por lo menos en budismo zen. Y el maestro nos dijo, ¿lo ven? Acaban de meditar 30 minutos. Ustedes, que la mayoría son noveles, acaban de conseguir de alguna manera un silencio mental. Ya no digo satori. El satori es otra cosa. Acaban de conseguir un silencio mental y ya no me hacen preguntas. De eso se trata. Dos claves de la mente hacker respondidas y logradas. Silencio mental y no hay distancia entre preguntas y respuestas, porque evidentemente ya no hay pregunta. Si no hay pregunta, ya no hay distancia, porque ya no hay respuesta. Bien, conseguido.
A medida que ponemos mayor distancia, hay más perturbación mental. Sí, eso lo hablaba el profesor italiano Corrado Malanga, cuando hablaba de la consciencia, de la consciencia integrada. Me voy a saltar años enteros de investigación del profesor Malanga y voy a decir pocas frases. Cuando se consigue la consciencia integrada, cuando la conseguimos, según el método del profesor, que es el test que también les dejé en algún vídeo, que se llama el TSTDF, cuando conseguimos la consciencia integrada, podemos preguntar a la consciencia, a nuestra consciencia integrada. Y el profesor, si no me equivoco, decía, cuando la distancia entre lo que uno pregunta y la respuesta sea cero o sea mínima, es que la consciencia integrada actúa plenamente. Cuanto mayor tiempo quede entre la pregunta a tu consciencia y una posible respuesta, que pasen muchos segundos o más tiempo, la integración todavía no se ha resuelto plenamente. Y evidentemente la clave y el logro mayor sería cuando uno ya no tiene ninguna pregunta que hacer. Ya no se necesita tiempo entre pregunta y respuesta, ya es innecesaria la pregunta. Y entonces se logra el efecto de equilibrio deseado, mental, físico. Esas son 3 herramientas de la mentalidad hacker. Dichas así, muy rápido. Silencio mental, ausencia de rituales y las distancias entre preguntas y respuestas. Ya me salto esto, ya lo puedo tachar. Voy acabando, para no hacer esto largo. Problemas que tiene el hacker, problemas de la mentalidad hacker o del comportamiento hacker. Cuando uno ha asumido que es un hacker, ya digo que el ser hacker es una certeza. Uno no le ponen una medalla de hacker, ni alguien externo le considera un hacker. No, eso lo dejo para la New Age y para estas gilipolleces. No, cuando uno es un hacker lo sabe. Ya dije anteriormente que un hacker no es solo una persona, digamos, metida en el tema informático. No, un hacker es alguien con una mente absolutamente inquisidora, acechadora, como dirían las enseñanzas de Don Juan en México. Hablar del acecho aquí nos llevaría horas también. Cuando uno tiene una mente inquisidora y acechadora, y una mente que va a saco, a vida o muerte, hacia algo que considera esencial, este es un hacker. Lo demás son tonterías. Bien. Problemas, muchos que tiene un hacker. Uno de ellos, solo he puesto uno, es el de que un hacker es un imán para todo tipo de energías. Mucho ojo. Un hacker, el resto de gente normativa, de alguna manera detecta que este individuo que se mueve en este ambiente es un hacker. Normalmente se detecta. ¿Por qué? Por el aura que emana el hacker, por la energía que tiene el hacker. Los demás, digamos, normativos, que no son gente con mente hacker, que no son ni más ni menos que uno, no, simplemente no son mente hacker. Van a tener otras virtudes que un hacker no tiene, seguro, pero no tienen esa mente inquisidora. Le detectan a uno.
como me detectan a mí en la mayoría de supermercados. ¿Por qué en los supermercados? Aquí habría muchas cosas que decir y que añadir. Probablemente el biorritmo diario. Si uno anda alto de energía o anda demasiado sensible, va a ser más detectable por los demás. Si uno logra un silencio interno, también como se hablaba en las enseñanzas de Don Juan, en las enseñanzas chamánicas del silencio interno. Cuando uno logra un silencio interno adecuado, es muy posible que les cueste más a los demás detectarte y entonces tienes menos problemas. Pero si por lo que sea andas sensiblero este día, los demás te van a detectar. Te van a mirar, su mirada se va a clavar en ti 2, 3 segundos y evidentemente ya eres detectable. Eres detectable y eres perturbable. Cuidado con eso. Un hacker no es un Superman. No, ni mucho menos. Al contrario. Por la sensibilidad propia hacker es mucho más susceptible de ataques energéticos. De todo tipo. Físicos y etéricos. Sí, es así. Y un supermercado, por poner el ejemplo de un supermercado, es una fiesta. Es una fiesta para las entidades que no se ven y es una fiesta para las entidades que van con un carrito como zombies, con un teléfono en una mano y con la mano en el otro, en el carrito, e intentan comprar, pues eso, la despensa del día. Entonces, con mucho cuidado. Si un hacker se nota sensible, lo mejor es retirarse de esos ambientes. Una retirada a tiempo es aconsejable. En el ejemplo del supermercado es obvio. Si es en otro recinto, lo mismo. En mi caso he puesto el ejemplo del supermercado. Por tanto, de alguna manera la energía del hacker es como un imán que atrae. Me acuerdo varias veces en México, hace años, y me sigue pasando, sobre todo en lugares públicos donde hay indigentes, y me acuerdo de la Alameda Central en el centro histórico de México. En la Alameda Central hay muchos indigentes, aparte de otras cosas más extrañas. En la Alameda Central bueno, no me enrollo porque si no me voy del tema. En la Alameda Central hay indigentes, entre otras cosas. Y los indigentes, normalmente, voy a hablar en persona, personalmente, yo atraigo a los indigentes. Los indigentes, la mayoría, se acercan a mí pausadamente, pero me detectan a lo que iba. El indigente me detecta. Normalmente es curioso que en la mayoría de veces el indigente se me acerca, muchas veces acercando su mano, otras veces no, simplemente me pregunta cosas. Tengo una especie de imán con los indigentes. Quizás sea algo de vidas anteriores, es posible. Y una buena amiga mía, que espero ver de nuevo, una muy buena amiga mía, me decía, es que tú tienes mucha luz y entonces los indigentes van a la luz. Bueno, ese fue el comentario de Gabriela. No lo creo, pero está bien, me gustó. De todos modos, mucho ojo con esto. Lo mejor es retirarse diplomáticamente de esos ambientes, porque te pueden perturbar y te pueden crear agujeros en el aura, con cuidado, de los que luego tendrá uno que restablecerse. Y no es fácil. ¿Qué más? Con cuidado, entonces. Saberse retirar a tiempo de ambientes complicados cuando uno se siente demasiado sensible. Cosas de tener una mente hacker y de tener un cuerpo hacker. Bueno, se me acabó. Ya está. Es todo lo que quería decir. Llevamos
25 minutos. Está bien. Insisto, o sea, esto daría para un seminario de fin de semana, o más. Pero pues hago lo que puedo en estas sesiones. Eh, bueno, pues eso. Acuérdense, silencio mental, ausencia de rituales y intentar que la pregunta y la respuesta se anulen. Perdón, la digestión. La digestión es otro problema hacker. Las digestiones algo raras, según el día, también. Porque el sistema simpático y el sistema parasimpático actúan a veces de manera muy rara. Eso también son problemas hacker. Pues uno tiene que andarse cuidando y como me dijo un terapeuta hace pocos meses, yo le dije, ¿qué tenemos que hacer la gente hipersensible, por no decirle a la gente hacker? Y él me dijo, sobrevivir. Y fue lacónico, pero es que esta es la palabra clave y justa. Sobrevivir. No nos queda de otra. Sobrevivimos. En serio, sobrevivimos. Bueno, nada más, voy a dejarlo aquí. Continuaremos en otro momento. Necesito silencio mental. Después de una ducha. Saludos.